la importancia de la libertad. Nos vamos a estar guiándonos en el libro de Lucas 9, del 37 al 45. ¿Ok? Ahí hay Biblias, si no traen, ahí hay Biblias para el que guste tomar una, ahí lo puede hacer. Vamos a ver que las personas o la gente creen que ser libre es hacer lo que queramos. O sea, la gente está pensando que puede hacer lo que quiera, pero los que somos del Señor saben que estamos sometidos a Dios Altísimo. También las personas creen que ser libres es decidir en conjunto con la familia. Eso es bueno, ¿no? Es bueno decidir entre familia. Pero sobre todo es importante que la familia se enfoque en Dios, vaya con Dios para tomar buenas decisiones. Algunos creen que ser libre es divertirnos, o sea, irse a las diversiones seculares, a cosas que no agradan al Señor, ¿verdad? Y están erróneos. Otros creen que ser libre es hacer lo que me venga en gana. Y no, con el Señor no, con el Señor estamos sometidos a su voluntad, a su palabra. Amén. Otros creen que la libertad es no tener barreras para actuar. O sea, hago lo que yo quiera, me brinco lo que yo quiera y a la hora que yo quiera. Y eso no es una libertad realmente. Creen que la libertad se basa en no tener límites ni leyes. Tú quebrantas una ley aquí en la tierra y ¿cómo te va? ¿Ah? Ponte a robar a ver cómo te va. Agarra algo y dices, no, es que me lo encontré, ¿verdad? Tomas algo pero no. O sea, tiene que haber límites. Tenemos libertad, pero no para hacer cosas erróneas. Muchos no tienen libertad para tener una relación con Dios. Muchos no están atados y piensan que no son dignos de que Dios los escuche, de que está con ellos, de que Dios va a levantarlos, de que Dios va a edificarlos. O sea, se creen indignos. Pero no, a través de la sangre del Cordero de Jesucristo entramos a la presencia. ¿Cuántos lo saben? Entonces aquí observamos el punto número 1. Libertad es poder ir con Jesús sin ningún impedimento u obligación. Entonces, esa es nuestra libertad, que podemos hacerlo libremente, nadie nos puede detener. Podemos entrar ante su presencia a la hora que querramos. Ahora sí que Él está a las 24 horas del día, ¿verdad? ¿Qué farmacias ni qué nada? El Señor las 24 horas del día está con nosotros. Vamos a ver el versículo 37, Lucas 9, del 37 al 45. ¿Ya lo tienen? ¿Son rápidos del oeste o no? Dice, Lucas 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Entonces podemos ver aquí que la gente libre busca donde está la verdadera solución a su problema. O sea, una persona libre no es aquella que está temerosa o es aquella que dice, no quiero que sepan cómo soy, no quiero que sepan mi condición. Esa no es libre. La gente libre, somos libres para ir a hablar con personas maduras espiritualmente que me ayuden, ¿verdad? En mi situación. Esta gente busca las cosas de Dios aunque hayan amenaza o consignas en contra de ellos. Ellos eran perseguidos y en ese tiempo eran súper perseguidos. Ahora nosotros tenemos esa libertad de poder buscar al Señor libremente. Amén. Ellos sabían que Jesús y ellos eran perseguidos por los religiosos o los fariseos. ¿Se acuerdan que los fariseos eran aquellos que eran bien duros, bien perversos y bien atrabancados y bien pecadores? Porque eran pecadores a pesar de ser fariseos, ¿verdad? Pero ellos pusieron en acción su libertad para beneficio de ellos mismos. O sea, tenemos que aprender que nosotros tenemos una libertad para ir con el Señor, para no estar atados, porque Satanás muchas de las veces te quiere atar con esas cosas, en esos sentimientos, en esas emociones, para que no vayas a buscar ayuda. Yo tenía una personita que decía, me callaba el adversario para no hablar, para no decirte ni contarte lo que me pasaba. Le digo, no le permitas, porque no quiere que salgas de donde estés.
Entonces, si tú no lo entiendes, vas a seguir ahí esclavizado, no teniendo esa libertad que el Señor nos quiere dar. Amén. Punto número 2. El verdaderamente libre clama con fuerza a Jesucristo sin temor y sin miedo, porque tenemos entrada por la sangre preciosa de Él, que nos lavó, que nos limpió y nos compró por precio. Amén. ¿Qué dice el versículo 38? ¿Y aquí qué? Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Así es, aquí está diciendo que este hombre buscó a Jesucristo, le suplicó, oró, se fue a presentar delante de Él. Tú no te escondas, tú preséntate delante del Señor y deja que Dios haga. Yo les pregunto, ¿qué no hace un padre por un hijo? ¿Qué no haría, verdad? O sea, haces todo. Entonces, este padre estaba sumamente desesperado por la situación en que se encontraba su hijo. Entonces, solo los libres claman sin temor, buscando a Jesús. Tú y yo somos libres. ¿Cuántos son libres? ¿Quién no es libre para ahorita orar? Ahorita le pongo manos y puños, como decía la hermanita que les digo, decía, no, yo cuando me engorilo impongo puños, decía. Entonces, no dejen que me engorile. Entonces, no importa quién te vea, quién te oiga, quién te critique. ¿O sí importa? ¿Verdad? Si somos libres, no importa. O sea, yo voy por lo que a mí me conviene, yo voy por mi bendición, ¿no? Entonces hay que buscarle. ¿Por qué? Porque somos libres. Los atados no lo van a hacer. Entonces, Jesucristo era libre y no se dejaba impactar por nadie. Entonces, ¿qué hacía? Jesucristo impactaba el mundo. ¿Me pueden buscar Juan 8, del 34 al 36, por favor? Y luego leerlo en voz altísima para que se oiga aquí en la grabación. Si no van a decir, no, ni se oía. Juan 8, 34 al 36. ¿Se puede poner de pie y leerla en voz alta, por favor? Juan 8, 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis... Hasta ahí. Sí, muchas gracias. Aquí podemos ver cómo Jesús les dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué eres, hijo o eres esclavo? Hijo. ¿Qué son? No los oigo muy convencidos. ¿Qué son? Hijo. Eso. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo te vino a ser libre. ¿Libre de qué? De toda atadura que teníamos, de lo que éramos, de cómo éramos. Entonces Él quiere hacerte libre, aún de todavía áreas, si quedan rescoldos hay que quitarlos, hay que desecharlos, porque para eso vino Él, para hacernos libres. Amén. Y así hace que se propague el evangelio. O sea, no solamente es que conozcamos a Jesús, hablemos de Jesús, sino con nuestra voz y con el testimonio, porque eso hacía Jesucristo. Daba testimonio, ¿no? Entonces nosotros estamos obligados a parecernos a Jesús y dar testimonio. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho libres. Amén. Punto número 3. Dios te quiere dar mayor libertad de la que tienes. Dices, ay, pues ya soy libre, ¿verdad? No, siempre hay cositas, ¿no? El versículo número 39 dice: y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Qué impactante, ¿no? Qué impactante
que este chico estaba muy atado de ese espíritu demoníaco. Era un espíritu demoníaco lo que él tenía. Y dice que le toma, le agarra, le posesiona. Pero decía que lo hacía de repente y de repente daba voces. Y lo sacudía con violencia y echaba espuma. No sé si ustedes han visto a aquellos que son epilépticos. Cómo se sacuden y echan espuma, ¿no? Espumarajos, algo así hacía este chico. Y dice que lo estropeaba. O sea, todavía aparte de que iba y lo posesionaba, le tomaba, o sea, lo golpeaba, hacía que él mismo se torturara y se daba de golpes. Y dice que a duras penas se aparta de él, o sea, no quería dejarlo, no quería soltarlo. Y estaba muy duro esta persona de estar así en esa condición. Y el papá desesperado buscaba y buscaba y buscaba. Como hoy el padre te busca y te busca y te busca, que seas libre de todas esas ataduras que hay. Por eso dice que la importancia de ser libre en todas las áreas, para que no haya estorbo delante del Señor, para que seamos esos santificados o apartados para el Señor. Amén. Ese problema que te está estropeando tu vida, Dios la quiere resolver. A veces no entendemos por qué estamos pasando, por qué estamos en tal situación. A veces no es porque el adversario está actuando, a veces es porque mi carne está actuando. Y Dios aún quiere resolver esa parte de mi carne. Amén. En ocasiones de repente estamos bien, sin embargo, de repente se ponen mal las cosas. No sé si les pase, ¿no? O nomás a mí, ¿no? De repente estamos bien, de repente, ¿qué onda, Señor? ¿Qué te pasa, no? O sea, ¿qué rollo, no? Y así nos pasa, de repente estás bien, de repente, ¿qué onda? Te saca de onda las situaciones que estamos pasando. A veces Dios nos sacude para hacernos libres. A veces Dios nos sacude el tapete porque estamos cómodos, estamos conchas. Y yo nomás le digo conchas caguamones. ¿Sí han visto las caguamas? Yo tengo una concha de una caguamota así de grandota. Y por eso yo la veía y decía, no, somos conchas caguamones, Señor. Y no de estas caguamas, no, de esas no, de las caguamotas que hay en el mar. Entonces de repente se ponen malas cosas, así como este espíritu de repente posesionaba a este chico. Entonces no estamos exentos que de repente vengan los de repente a nuestras casas, ¿no? A nuestros hogares, a nuestras personas. Pero esos de repente nosotros tenemos que estar parados en la roca que es Cristo Jesús. Si estamos parados no nos va a tumbar nada. Vamos a estar, ¿qué? Firmes. Entonces, eso que ha estropeado tu libertad, Dios lo quiere resolver. A veces estamos atados por cosas que somos caracteres, ideas, pensamientos, cuadraturas. Mucha gente hay muchas familias que hay muchas cuadraturas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, mi papá decía, si tú lo veías rojo, él decía era negro y era negro. Dice, si lo estoy viendo rojo, y él decía, no, es negro. ¿Cuántas familias no hay así que tú le dices, es que hermano, yo lo veo de este color? No, está azul marino, ¿no? Hay terquedad en el corazón. Hay esa cuadratura de que yo así lo quiero, así soy. Y yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Hay un dicho así. Está mal dicho. Solamente debemos parecernos a Jesucristo. Amén. Usa tu libertad para no ser sacudido con violencia, como este hombre fue sacudido con violencia. Sí se nos sacude con violencia cuando usamos una mala libertad que se le llama libertinaje, ¿verdad? Entonces Dios quiere que seamos libres en Él, por Él y amén. Ajá. Vamos a ir a Gálatas 5:1, los rápidos del oeste, quien la tenga, que me lo lea en voz alta y fuerte para que salga aquí en el audio, por favor. Gálatas 5:1. Nomás uno, nomás quiero que uno le lea. Está pues firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ajá. ¿Qué nos está recomendando el Señor? Que estemos
firmes en la libertad que hemos sido llamadas. Cristo nos hizo libres y dice que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, que no regresemos a lo mismo, que no estemos en lo mismo, sino que haya cambio, ¿no? Había un pastor que decía, cambio no es cambio si no cambias. O sea, es un trabalenguas, pero bien, ¿verdad? Entonces dice que estemos firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la palabra. Si quieren prender el de allá. Afuera hay un apagador, hay que prenderlo y luego cerramos. Y allí en el cajón, en el segundo cajón, está el que se prende. Para el aire acondicionado. Porfis, ¿tiene calor? Porfis. Allá hay un apagador, el tercero está abajo, hay que subirlo. Por favor, en el segundo cajón está sí, ya nomás le prendemos y cerramos y nos congelamos. Y nos ponemos como los pingüinos, ¿verdad? Bien congeladitos. Entonces dice que debemos de estar firmes en el Señor, firmes en la palabra. Debemos de ser constantes en la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre escuchando, oyendo, hablando la palabra. Si es posible, a veces es necesario hablarle en voz alta la palabra. Es bueno escucharla en voz alta. Y ya, así cógela, así déjalo si quieres. Y le cerramos la puerta de allá por favor, para que nos llegue sabrosa el airecito, si no nos vamos a quemar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué esto dice Gálatas? Para no estar sujetos a un yugo. Esa puerta, mija, veré, esa porfis. Ajá. Gracias. Entonces, no, Dios no quiere que estemos yugo a la esclavitud del pecado. No quiere que estemos esclavizados a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros sentimos. O sea, nosotros no andamos por sentimientos y emociones, porque si andamos por sentimientos y emociones es como yo quiero, a la hora que yo quiero, como yo pienso. Y ahora tiene que ser Dios, ¿qué tú quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? Tenemos que cambiar esos pensamientos para ver Dios qué es lo que quiere, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, usa tu libertad para no ser sacudido. ¿Cómo era esa violencia tan fuerte que sacudía a ese chico el demonio, verdad? Muy fuerte. Entonces, ¿no quieres ser sacudido? Pues sometámonos a Dios. Dice, ¿te sometes o te somata, verdad? El Señor, ¿qué queremos? ¿Que nos someta? ¿O que nos somate? No, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos al Señor. Entonces tenemos que saber estar parados en Él. Entonces usa la crisis para apartarte para el Señor, para que no te separe. Muchas veces tienen crisis y ¿qué hacen? Se apartan del Señor, se van, se desaniman, pero ese desanimar es porque no te cumplió el capricho. ¿Y cuántos saben que a Dios no se le engaña? Dios sabe que si me cumple mi capricho me va a dañar a mí. Entonces Dios por amor nos ayuda, nos habla, nos transforma. Amén. Punto número 4, ninguna religión puede hacerte libre, solamente Cristo. Ninguna religión. Andan muchos chivitos o cabritas brincando para allá y para acá, ¿no? De iglesia en iglesia, y no echan raíces y tienen una vida seca, ¿no? Yo he tenido conocidos que así están, tienen una vida seca. Entonces, donde Dios te pone, donde Dios te ha puesto, o donde Dios te sacó y te llevó, ahí quédate y echa raíces. Muchas de las veces queremos estar en sitios super mega hiper super grandes, ¿no? Y sin embargo, yo estuve en una de aquí de Guadalajara, en la más grande de aquí de Guadalajara, o sea, no se dan cuenta quién entra, quién sale, quién llegó y quién no llegó, quién es nuevo, quién es viejo, cuántos años tienes, tienes problemas, no tienes problemas.
etcétera. Les puedo decir muchísimas cosas. Yo vengo de esa iglesia y nadie se entera. Y a veces, bueno, dice que en las iglesias chicas es más la unidad, es más el apoyo, es más estar al pendiente unos a otros, porque nomás nos falta uno, ¿verdad? Y fulanito, o fulanita, sutanita, ¿dónde está, no? ¿A poco no? Estamos al pendiente. Y en las iglesias grandes con donde yo estuve, nadie se daba cuenta. De hecho, cuando yo estuve en este lugar, nadie se dio cuenta. Nosotros, mi esposo y yo trabajábamos ahí, los dos trabajábamos. Él trabajaba ahí como doctor y los dos trabajábamos y nadie se dio cuenta que falleció mi suegro. Nadie se dio cuenta. Y eso que mi esposo estaba en el área de las oficinas. Yo estaba en música, pero él estaba en las áreas de las oficinas como médico. Nadie se enteró, nadie supo y nadie fue al sepelio. O sea, dices, qué mala onda, ¿no? Pero gloria al Señor, que nuestros ojos están puestos en el Señor. Con que no nos faltara el Señor era más que suficiente. Y eso tenemos que pensar. Con que no nos falte Dios es más que suficiente, porque a veces esperamos expectativas de las personas altas que no las tienen y nos engañamos nosotros mismos y nos desilusionamos y se desaniman y se van al mundo. Pero Jesús nunca dijo que los veamos a los hombres, ¿o sí? ¿A quién de ustedes les dijo, véanlos, vean a los pastores, vean a los líderes? ¿A quién les dijo? ¿Ah, que no? Dice, véanme a mí. Pablo decía, imítenme a mí. O sea, fíjense de qué nivel estaba Pablo, que decía, imítenme a mí. Yo les digo, imiten a Jesús. De verdad, véanlo a él. Y nunca se enteraron que mi suegro falleció. Y pues yo soy más así. Y yo sí fui y les dije, oigan, ¿qué les pasó? Pues, oigan, pues aquí estamos y ustedes ni en cuenta. Ay, perdónanos, no supimos, no nos enteramos. Pues sí, se nota que están al pendiente de toda la gente, le digo. Porque no, así como hacen grupitos, o para decir diezmen, o para decir pongan un buzón, o para esto, le digo, ¿por qué no hacen también buzones y grupitos y todo para enterarse de diferentes lugares que haya y les apoyen y les ayuden en lo que necesitan? Ah, no, pero es más fácil, ¿verdad? Le digo esto. Pues es más fácil poner cajitas y todo eso, le digo, que estar al pendiente de la gente no se vale, le digo. Y me dijeron, bueno, te pedimos mis disculpas, ¿no? Oye, pues que se las vayan y se las pidan al muertito porque ya no está. Te vamos a dar una carta donde decimos, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y yo fui grosera. Yo sí fui grosera. Tu papel me sirve, ¿sabes para qué? Y aquí lo dejo. Y se quedaron, ¿verdad? Pues sí es cierto, o sea, ¿para qué servía? ¿Qué ocupaba yo? Que fueran a hablarle a la gente del fallecimiento, las condolencias, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué ocupas tú cuando hay un muertito? El muertito nada, ¿no? Pero los dolientes, ¿qué ocupan? Así es. Entonces, aquí no hubo eso. Entonces, a veces queremos o pensamos que el estar en un lugar súper, hiper, mega, súper grande, me va a ir mejor, o voy a aprender mejor, o qué chido, ¿no? Estoy en una hiper, súper, mega grande iglesia. O también a veces hay orgullo, ¿no? Yo quiero saber que sepan que yo estoy en una súper, mega iglesia. Ese es orgullo, ¿no? Y menospreciando a las iglesias pequeñas. Había un pastor que hizo eso. No, es que las iglesias pequeñas no tienen nada que hacer, dijo. O sea, por eso se meten donde sea, dices, o sea, ¿qué? Y las grandes no se meten en ningún lado porque ya no les hace falta a nadie, ¿verdad? Entonces, ahora sí que no hay que irnos, en la libertad que tenemos no hay que irnos ni a un extremo ni al otro extremo, ni menospreciar las chicas, ni menospreciar las grandes, pero los grandes ni viceversa, ¿no? Eso es también para los líderes, porque yo lo he escuchado. Acá huele cebolla. Qué rico huele ya hot dog. Estamos festejando a los niños, ¿verdad? Bueno, entonces
dice que lo usemos para algo bueno en nuestras crisis, amén. Entonces, ninguna religión, ninguna iglesia te va a salvar, solamente Cristo te va a salvar, solamente el estar en la palabra, continuar constantemente en la palabra, porque así como tu cuerpecito tiene hambre, ¿cuántas veces comen al día? A ver, platíquenme. 3, 2, ¿cuántas? 3. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Los tentempiés, ¿no se echan tentempiés? Ah, ¿verdad? ¿Cuántas veces comen? 3, 2 y 5 y a veces 6, ¿no? Porque dicen los tentempiés, aparentemente. Más las juzguerías, más esto, ¿no? Ok. ¿Y cómo está tu cuerpecito? Pues está alimentado, ¿no? Entonces Dios quiere que alimentes tu espíritu. ¿El espíritu se alimenta con qué? Con la palabra. Ajá. ¿Y la has alimentado? ¿O cómo está? ¿Está más choncha que el cuerpo o el cuerpo está más choncho que el espíritu? ¿Cómo estamos? Si me alimento con la palabra, el espíritu está más choncho, ¿no? Más gordito. Y si me alimento solamente de alimento natural, ¿cómo está mi cuerpo, no? Entonces, es necesario, es importante alimentarnos. Amén. No dejemos la escritura porque es el alimento de nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver en el versículo 40. Dice: y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Que los echasen fuera y qué? ¿Y eran qué? Los discípulos de Jesucristo y no pudieron. Y dice que el Señor les rogó, les suplicó, oró a ellos para que le ayudaran. Y dice que no pudieron. ¿Por qué creen que no pudieron ellos echarlos fuera? ¿Es que estaban bien alimentados espiritualmente o estaban qué? Flaquitos, así es. Entonces, si la ansiedad y angustia no te han dejado ser libre, es tiempo que seamos libres. Pero hay que alimentar el espíritu, amén. Entonces, los hombres somos limitados. Cristo nos dará la verdadera libertad, amén. Él quiere darte paz, armonía y unidad. ¿Cuántos la quieren? Amén. Entonces hay que alimentarnos. Este hombre estaba esclavizado, no solamente su hijo. Yo creo que es algo tan desastroso ver a un hijo poseído, posesionado, y los papás estar muy preocupados, ¿no? Nosotros fuimos a un desayuno de mujeres y estaba una chica. Estaban hablando acerca de, pues si tú tenías algo en tu corazón en contra de tus papás y no has perdonado, que era el tiempo, ¿no? Estaba esta chica y empezaron a hablar por ella y empezó a tirarse al suelo, a vomitar, a gritar y se oraba por ella y ella quería sacar el chango pero no podía, y ya la dejaron y pensaron que ya estaba libre. Pero una de las pastoras dijo: no está libre, necesitamos seguir orando por ella. Y regresaron con ella y empezaron a orar y gritaba tan fuertísimo. Tuvieron que poner la música mucho más alta para que no se oyera, porque tenía unos gritos, pero super gritos tremendamente fuertísimos. Y gritaba en el suelo y gritaba fuertísimo. Y entonces empezamos a orar y te vas en silencio y la sueltas ahora en el nombre de Yeshua y te callas, espíritu inmundo. Y más gritaba: rebelde, ¿cómo ven? Se rebelan. Y empezamos a orar y orar y orar y orar y a hacer intercesión. Y gloria al Señor que fue liberada. Gloria al Señor. Y la atadura era que no perdonaba a sus papás. Y eso es muy fuerte. Entonces hay que ser libres como Cristo nos quiere libres para Él. Amén. Entonces este hombre estaba esclavizado junto con su hijo. Entonces nadie tiene este poder para liberar
solamente Cristo. Entonces tenemos que someter nuestra voluntad al Señor. El punto número 5, Él siempre está dispuesto a hacerte libre, aunque lo hayas dejado al último momento. Fíjense la misericordia de Dios, aunque lo dejes al último, Él te va a ir a buscar. Él va a buscarte, amén. ¿Qué dice el versículo 41? Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá. O sea, se enojó Jesús con la gente y se enojó con sus discípulos. O sea, que no se enoje el Señor con nosotros. Porque dice, oh generación incrédula. ¿Qué es incrédula? La que no cree, la que no tiene fe, la que es infiel, ese es un incrédulo. Entonces, si tú no le crees a Dios, no le vas a agradar y no va a venir esa libertad. Y todavía Jesús les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Yo hubiera agarrado un azote, de veras, como cuando a los cambistas, ¿no? Yo hubiera agarrado un azote y digo, ¡órale! ¿Entienden lo que? Captan, no captan, ¿verdad? Pero aquí les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y Jesús, soportar significa, Jesús les soportar es aguantar. ¿Hasta cuándo les aguantaré? ¿Hasta cuándo les toleraré? ¿Qué? Pues que no le crean, que estén sin fe, que sean infieles a Él. O sea, como a veces la gente que dice que sigue a Cristo tiene una pata en el mundo y otra pata con Dios. Pues no. O sea, ¿cuándo? O estás con Dios o estás en contra de Dios, ¿no? Creo que ya empezaron los bombazos, ¿verdad? Agáchense, no sé qué. Entonces, Jesucristo se enojó muchísimo. Dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, tráiganmelo acá, preséntenmelo acá, para hacerlo libre a tu Hijo. Que quiere hacernos libres por completo. Entonces, lo que no agrada a Dios es que no le creas, que no tengas fe y que le seas infiel. Tienes que ser fiel, constante, permanente en Él. Para Él y por Él, porque para Él vivimos, ¿no? ¿O para quién vives? Ajá. Había uno vanidoso que decía, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Para quién vives? ¿Para ti mismo o para el Señor? ¿Verdad? Entonces el Señor quiere que nos acerquemos a Él siempre. Ese ha sido su deseo, que nos acerquemos a Él día con día, constantemente. Que le demos alimento no solamente al hermoso cuerpecito, que le demos alimento al espíritu, amén. Entonces la cercanía con el Señor nos trae sanidad, nos trae libertad, nos trae paz y nos trae gozo. ¿Qué nos trae? La cercanía con Jesús, sanidad, libertad. Ajá, ¿cuántos quieren esta libertad y esta paz? Amén. Entonces Jesús quería hacer libre a este muchacho y lo había hecho y lo hizo. ¿Cuántos saben que lo hizo? El mundo te hará esclavo y tendrás aflicciones. Entonces, si tú no te cuidas del mundo y de ti mismo, porque dice que engañoso es tu propio corazón, o sea, tu corazón te engaña. Estás pensando que estás haciendo lo correcto y no, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús estamos completos. ¿Me puedes leer, Ramiro, Colosenses 2, del 9 al 10, por favor, en fuerte y profunda y alta voz para que se grabe aquí? Colosenses para que se despabile. Colosenses 2, del 9 al 10. Colosenses 2, del 9 al 10. Sí, Colosenses 2, del 9 al 10. Dice, en Cristo Jesús estamos completos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A ver, hasta ahí, volvérmelo a repetir del 9 al 10, con fuerte y potente y alta voz. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Ajá, aquí nos está hablando que en Jesucristo está toda la deidad. En Él está todo y en todo y para todo, ¿no? En Jesucristo dice, pero y vosotros estáis completos en Él. Si te falta algo es que no estás completo en Él, no estás obedeciendo, no estás en su voluntad, no estás alimentándote de la palabra, porque dice que en Él estamos completos. Así es. Si yo me siento vacío, si yo me siento que por ejemplo, me falta mi novia y estoy desesperado por ella, ¿no? ¿Verdad? ¿O estás completo? ¿O qué? A ver, esa voz me agrada. Por ejemplo, yo, que mi esposo y yo no tuvimos hijos, nosotros nos sentíamos completos. Mucha gente nos decía, ¿no les hace falta hijos? Pues no, porque estamos completos en Cristo Jesús. Además, si no fue su voluntad, pues, o sea, ¿qué le hago? ¿Le reclamo o qué? ¿Verdad? Cuando de todos modos, cuando Cristo tomó la decisión de llevarse a mi esposo, yo estaba completa en Él y sigo completa en Él. Obviamente tu pensamiento dice, bueno, me hace falta el esposo, pero recuerda al amado que es Jesucristo y estoy completa en Él. Ahora sí que les digo, es que me quedé con el mejor de los esposos, ¿no? Que es Él. Entonces tú tienes que sentirte completo y completa. Si no hay en esto en nuestras vidas, no tienes la palabra, vas a estar incompleto, vas a estar a medias, ¿no? Entonces, Cristo, en Él estamos completos. Si algo sentimos que nos falta, entonces tenemos que ir con el Señor y decirle, Señor, en qué estoy fallando, qué me falta, qué me sobra, qué me tienes que quitar, qué me tienes que cambiar, qué tienes que hacer conmigo más, Señor, ¿verdad? Para sentirme completamente lleno. La gente muchas veces tiene vacíos, tiene esos vacíos en su interior. A veces que no están completos el esposo en la esposa o viceversa, o con los hijos, porque hay problemas, hay situaciones, ¿no? Pero en Cristo estamos completos. Si nos arrodillamos, si vamos ante la presencia, si me falta el varón en mi casa, en Cristo estás completa. Dios te completa. Amén. Sexto punto. El Señor te hará libre y convertirá tu lamento en baile. ¿A cuánto les ha convertido su lamento en baile? A mí me lo ha convertido, amén. Versículo 42 dice: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Cuántos no estarían gozosos que Cristo te liberte a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia? Yo estaría gozosa, ¿no? Que libertara a toda mi familia de lo que llevan, de lo que siguen, de lo que andan. Yo estaría muy gozosa que el Dios los libertare, amén. Y dice aquí que el demonio lo tumbó al suelo, que fue lo que vimos ayer de esa chica, estaba en el suelo, pues la tumbó. Entonces lo derribaba al suelo y lo sacudía. Pero dice que Jesús reprendió al espíritu, reprendió al demonio. Ese es el espíritu, era un demonio. Pero dice aquí dice que reprendió al espíritu inmundo. Y traducido inmundo, dice que era un impuro y lascivio espíritu. Y lascivio significa deseo activo a lo sexual. ¿Se fijan hasta dónde estaba atado este chico? Hasta la parte del lascivioso, en la actividad sexual. O sea, por eso es bien importante entender el espíritu, pues era el demonio. Pero lo inmundo, o sea, era algo impuro que estaba sobre este chico
y que lo llevaba y lo atormentaba, pero aparte lo llevaba a hacer cosas sexuales que no agradaban a Dios. Entonces vino Jesucristo a traerle esa libertad, ¿no? A Jesús le encanta tomar esclavos y hacerlos libres. ¿Cuántos éramos esclavos? ¿Y cuántos son libres? Amén, ¿verdad? Gloria al Señor que nos llamó a la libertad. Entonces para Yeshua es un deleite recibir escombros y regresar casas nuevas. Así estábamos, como decía Jacob, gusano de mí, ¿verdad? Así éramos, gusanos, pero el Señor nos rescató, nos libertó. Él transforma la crisis en hombres libres y sanos. Decía hace ratito en la palabra, decía, yo quiero que sean como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es sano, limpio, puro. No guarda rencor, no guarda odio. Si te cree, todo te cree. Si tú le dices, a la una nos vamos a ir a Disneylandia, ¿qué hace el niño? Pues te cree, o sea, entonces así tenemos que ser niños limpios y puros. Aunque ahorita ya hay niños cochinones, no crean que no, esos niños que los papás no están atentos y los dejan ver lo que quiere. Y aún en la adolescencia, en las escuelas se está dando que los niños ya ven pornografía. Niñas y niños en la secundaria están siendo atados en la pornografía. Esto es impactante. Los papás tienen que estar atentos desde la primaria hasta la secundaria con sus hijos, para que el diablo no los ate, porque la parte de lo sexual es muy fuerte, no es fácilmente de liberar, porque es como una adicción. En los adolescentes que yo me he enterado y que he visto, es una adicción. O sea, se desesperan porque quieren estar viendo, y en las escuelas los niños allá les ponen el celular y les ponen la pornografía, y es cuando el demonio entra ahí, los posesiona y empieza a ver esa adicción a la pornografía. Y a veces yo he oído testimonios que a las mamás pues se les hace normal, mamá préstame el celular, ¿no? Y se lo prestan, pero nunca se toman el ir a ver qué está viendo el nene, o el niño, o la niña, y resulta que están viendo la pornografía. Hasta que una mamá de repente se enteró y vio lo que estaba viendo su hijo, se asustó y ahí va corriendo. Ahora sí que iba corriendo con los pastores, no, pastor, mi hijo, mi hija. Pero ¿dónde estabas tú, papá y mamá? Que no estabas al pendiente de tu hijo. Entonces es bien importante ser esas personas sanas, esos niños sanos, y que sus hijos crezcan sanos, que no se los robe el adversario. Amén. Entonces, y el lamento de este hombre se convirtió en gozo, ¿no? Es lo que les decía. O sea, ¿quién no se va a gozar de ver libre a una persona, no? Yo me gocé con la chica de ayer que estaba así bien posesionada, porque le cambió el rostro. Tenía una cara muy fea, muy amargada, muy fea la tenía. Y una vez que fue liberada, su rostro totalmente cambió, la cara hasta le cambió, hasta la vi bien bonita. De veras, cambia el rostro, cambia la cara cuando son liberados. Entonces este hombre, su llanto se hizo gozo, su preocupación se hizo gozo, ¿no? Entonces cuando estamos pasando situaciones en nuestras casas, ¿cómo estamos? Con llanto, tristes, desanimados, desesperados. Cuando dejas que Cristo llegue a tu hogar para libertarte, quiere llenar tu hogar de gozo. Amén. Entonces vemos que el demonio te sacude, y el demonio es bien violento, pero Dios apacigua las cosas y trae la paz. Entonces si tú ves que tu hogar, tu casa, tu persona, con quien estés, los ves mal, es porque hay un desasosiego, es porque el diablo puso algo en ellos, no que se les haya metido, ¿verdad? Porque muchos dicen, no puede haber posesión en un cristiano. Pues depende. Si está en la voluntad de Dios, no hay posesión. Si te va a dar lata, o se te va a querer pegar y te va a querer hacer actuar cosas que no, sí.
pero no hay posesión. Cuando hay posesión es cuando te descuidaste si no anduviste en la voluntad de Dios. Ahí sí hay posesión. Punto número 7. Dios mostrará su grandeza y se glorificará al hacer hombres libres. Amén. Vamos a ir al versículo 43. Dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Eso le dijo a sus discípulos, ¿no? ¿Cómo se maravillaban? Todos se maravillaban de lo que estaban viendo, de lo que él hacía, de esa libertad. Entonces todos podían ver que había un Dios poderoso. Todos sabían del poder y la gloria y podían experimentar esa libertad. Entonces nadie que creamos en el Señor seremos avergonzados, sino seremos libres, seremos bienaventurados. Y acuérdense que bienaventurados es mantenerte con paz, con calma, en armonía, es mantenerte hasta con buena salud. Eso es lo importante, ¿no? Mantenernos con buena salud. Entonces, Dios, haciéndonos libres, nos dejará grandemente satisfechos. ¿O no? ¿Cómo te sientes hoy que te liberó? Satisfecho. Entonces podemos ver que aquí ellos quedaron asombrados y satisfechos. Entonces vemos que también ellos se gozaron de que la esclavitud de este chico se haya ido. Tanto el papá como los que estaban ahí rodeándole, como los discípulos, ¿no? Yo me imagino a los discípulos también diciendo, fijo, se lo sacó, ¿verdad? También. Qué bueno Jesús que lo hizo, ¿no? Pero también como discípulos discípulo es aquel que es enseñable. Entonces tenemos que aprender a ser enseñados a través de la palabra. Porque cuando te encuentres en alguna situación, ¿cómo le vas a hacer o a dónde vas a ir? Pues Dios está contigo las 24 horas del día, Jesucristo también y el Espíritu Santo también. El pastor o la pastora o los levitas no están contigo las 24 horas del día. Entonces tenemos que aprender a ser dependientes de Dios, dependientes de la palabra, para cuando se nos presente algo, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿No? Entonces, y acuérdense que dice que Satanás está sometido y está bajo nuestros pies. Y dice que nos tiene que obedecer. Si el otro no te obedece, si tú quieres echar a alguien fuera y no te obedece, es que ¿qué está pasando, no? ¿Cuál es mi condición? De que Satanás no esté sometido, no esté bajo mis pies y no se someta y no me obedezca. ¿Qué es? ¿No? Hay que preguntarnos, ¿por qué Él está bajo nuestros pies? No nos domina a nosotros el adversario, lo dominamos a través de Jesucristo. No es que seamos nosotros los machinrines, no, yo soy la super chica o el super chico, no. Es que es a través de Jesucristo que nos ayuda a que dominemos al adversario. Amén. Punto número 8. Hay que escucharlo hoy, porque no diario el Señor pasará frente a tu casa. Acuérdense que la palabra dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea que dice, yo me voy a ir. Si veo que tú eres testaruda o terca o necia o de carácter o de ideas fundamentalistas y cuadradas, yo me voy. El espíritu no siempre va a estar con nosotros. Y eso debemos de tener miedo, que el espíritu se vaya de nosotros. Porque donde se vaya el espíritu de nosotros, la verdad que nos morimos. Yo sí me muero, de verdad. O sea, me muero, o sea, espiritualmente, se muere uno espiritual y físicamente. Eso es algo muy fuerte, muy feo. Yo he podido experimentar, porque no sé si han leído en la escritura que dice que llevemos las cargas los unos de los otros, ¿no? Y yo he podido experimentar la carga de una persona que está sin Dios. Ay, qué feo es, hermanos, muy feo. Yo no se lo deseo a nadie. Se siente una desesperación, se siente que quiere salir corriendo, se siente que no hayas para dónde ir. Yo estaba cargando con esa persona y digo, ay no Señor, por favor, pero era para que yo clamara por esa persona,
para que Dios hiciera algo por esa persona, porque yo me sentía fatal, yo me sentía morir. Por eso le digo, yo lo he podido experimentar a través de otra persona que se siente así. Yo lo he llevado esa carga. Es algo muy feo, es algo que no se le desea a nadie, es muy frustrante. Y yo tuve que clamar y casi, ay Señor, por favor, te lo suplico, muéstrate a su vida, por favor, ayúdale, por favor, libértalo. Tuve que hacer eso porque no sé si les pasa también a veces cuando alguien está enfermo, tú te sientes lo que esa persona siente, que está enferma de dolor de cabeza, tú sientes el dolor de cabeza, pero es para que tú clames por esa persona, porque no es lo mismo cuando tú estás pasando una situación, ¿qué es lo que quieres? Que la otra persona de enfrente que haga, clame, ¿no? Y por favor, y se humille, ¿a poco no? Pero cuando está el de enfrente, no tenemos que hacer una oración pasiva, tenemos que hacerlo igual, como que es nuestro dolor de esa persona. Tenemos que ayudarle también a esa persona, a través de Jesucristo. Como les digo, no hay que confundirnos, nosotros no hacemos nada. Somos esos vasos disponibles que queremos que Dios nos use. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Amén. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo liberta. Entonces no permitas que Jesucristo pase de frente por tu casa. Abre la puerta y dile, Señor, entra a mi casa, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Como hablaba esta Oti, como también Dios la usa en palabra. Decía que era ese huerto, ¿no? Que éramos esos árboles. Los árboles son los hombres. Cuando Jesús sanó a un ciego de sus ojos, le dijo, ¿qué ves? Y dijo, veo como árboles. El árbol también significa el hombre. Pero ¿qué tiene que hacer un árbol? ¿Dónde tiene que estar plantado un árbol? Ajá. ¿Y cerca de dónde? Del agua. Ajá. ¿Por qué es necesario que un árbol esté cerca del agua? Que no se seque. Ajá. Eso, hermano, pásese a predicar, se las sabe todas, órale. Así es, dice que estaremos junto a corrientes de agua viva. Y la palabra es la agua viva. Entonces alimentémonos de esa agua viva, amén. Dice en el versículo 44, dice Jesús, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. O sea que no nada más le entraba la palabra a ellos de que eran sanadores y que podían hacer esos milagros, sino ahora no estaban entendiendo que Jesucristo iba a ser entregado a los hombres para morir. Pero que dice, penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Qué quiere que penetre en nuestros oídos Jesús? La palabra, así es. Entonces estemos atentos a lo que Dios nos quiera hablar, nos quiera decir, amén. ¿A través de qué? De la palabra. Porque dice que iba a ser entregado en manos de los hombres. O sea, Jesucristo se iba a ser esclavo por ti y por mí para hacernos libres. Él ahí en la cruz, cuando fue crucificado, el Padre volteó el rostro de él para no mirarlo, porque había todo el pecado del mundo en él. Y eso es algo muy frustrante, muy desesperante, que el Padre se voltea el rostro. Y se volteó el rostro de su Hijo, porque estaba todo el pecado en él de nosotros. Entonces, pongamos oídos atentos a la palabra, amén. Entonces hoy es el día para obedecer, es el día de la gracia. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? Amén. Hoy es el día de la misericordia. Dios quiere tener misericordia sobre ti y sobre mí, amén. Jesús le dijo, no diario estaré con vosotros. Entonces estemos atentos a que el diario esté con nosotros, amén. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús iba a ser quitado y muchos se quedarán con su aflicción. Entonces, que no te pase que el Señor te vaya a quitar, se vaya a quitar
de ti y vayas a quedar con aflicción, pero el Señor no quiere esto en nuestras vidas, amén. En punto 9, hasta el no captar el mensaje está controlado por Dios, y aquí lo dice en el versículo 45, dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Aquí podemos ver que dice que no entendían. ¿Qué significa que no entendían? Dice que no comprendían, no percibían espiritualmente. ¿Cuántos están así? Oyen la palabra pero no la captan, no la entienden? ¿Por qué? ¿Cómo está el corazón? Entonces dice que no entendían. Debemos de comprender, debemos de percibir espiritualmente la palabra. Dice que estas palabras estaban tapadas, estaban cubiertas para que no las entendieran, para que no la comprendieran, para que no la percibieran espiritualmente. Y temían, o sea, les daba miedo preguntar o interrogar a Jesús acerca de estas palabras. Pero el libre siempre va a entender las palabras. Si tú eres libre espiritualmente, siempre vas a entender la palabra del Señor. Pero si hay ataduras en tu vida, no las vas a entender. Y Cristo quiere que las entendamos. El libre siempre entenderá las revelaciones del Señor. Es decir, no, al estar leyendo la palabra tiene que venir esa revelación, que no es un libro de historia, que es un libro del pasado, presente y futuro. Que la palabra que tú leas te la apliques. A ver, Dios, ¿qué me quiere hablar? Dios, ¿qué me quiere enseñar? Dios, ¿qué me quiere decir? No es nada más leer por leer, no, que me está hablando en la palabra. Amén. Dice que el esclavo nunca entenderá, mirarán pero no verán, oirán pero no escucharán. Los misterios de Dios solamente serán revelados a los libres. ¿Cómo estás tú esta tarde? ¿Dios te ha revelado sus misterios? ¿O qué nos falta para que nos revele sus misterios? Amén. Entonces vamos a ir a Efesios 4:18. Quien tenga 4:18, me lo lee por favor. Efesios 4:18. Teniendo el entretenimiento Nebrecido. ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajá. A ver, aquí está hablando que no iban a captar el mensaje, que no entenderían, que no percibirían espiritualmente. Y aquí nos dice el por qué en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, apartados de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Porque ignoras, si tú ignoras la palabra, vas a estar ajeno de Dios, porque el meterte a la palabra es meterte con Dios y hay bendición también. Dice, y aquí dice también por la ignorancia de ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Tierno, blandito o duro? ¿No? Entonces dice que no estemos ajenos a Dios, que no estemos ajenos, que no endurezcamos el corazón. Amén. Entonces Dios quiere que seamos libres. Vamos a cerrar nuestros ojitos hermosos, preciosos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra esta tarde.